Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta charla de emergentología de segundos sobre prioridades en la atención inicial del traumatizado grave. La idea de la charla es tratar de definir trauma y enfermedad trauma y discutir sobre el problema de salud pública que representa. Vamos a hacer foco en lo que son, perdón, las lesiones que ocasionan mortalidad temprana, sobre todo aquellas que son tratables, ¿sí? Vamos a describir la fisiopatología, su trabajo diagnóstico y las herramientas terapéuticas que existen. Bien. También luego vamos a hacer una pequeña reseña sobre lo que es el soporte transfusional. No vamos a hablar mucho de coagulopatía del trauma ni de manejo avanzado, ¿sí? Vamos a dar algunos lineamientos generales que permitan tener un panorama. Es medio inhabitual que alumnos de segundo año aborden el tema trauma. El trauma no es o no fue considerado una enfermedad hasta hace poco. Eh, Queda claro que si nosotros definimos el trauma como aquellas lesiones que pueden ser intencionales o no, pero que son causadas digamos, como consecuencia de una exposición brusca a fuentes o concentraciones de energía mecánica, química, térmica, eléctrica o radiante que sobrepasan la capacidad de adaptación del cuerpo, entonces estamos hablando de una situación que tiene un agente etiológico identificable, ¿sí? En este caso serían estas concentraciones de energía y que tiene una fisiopatología que se puede describir, ¿sí? Que sería cómo ocurre la lesión en el caso de la, 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 exposición a energía mecánica o a algunas sustancias químicas o energía térmica o energía eléctrica, ¿sí? O en ausencia de oxígeno o en ausencia de calor, que también causan trauma, ¿no? Entonces, esto básicamente constituye lo que uno tiene que tener de una enfermedad para llamarla como tal. Nosotros creemos que siendo que el trauma es un problema de importancia de salud pública muy importante, es trascendente que ustedes vayan visualizando desde ahora el problema que representa y los conocimientos que son necesarios para tomar cuidado de los pacientes que lo sufren. Cada día en el mundo mueren aproximadamente 5 millones de personas por trauma. Es la primera causa de muerte para menores de 45 años. Es la primera causa de años de vida perdidos o vividos con discapacidad grave en menores de 65 años. Causa el 80% de las muertes de los adolescentes y el 60% de las muertes de la niñez, ¿sí? Y lo que es importante para nosotros, el 90% de las muertes por trauma ocurren en países de ingresos medios y bajos. En Argentina en particular es nuestra tercera causa de muerte detrás de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, pero es la primera, dijimos, para menores de 45 años, ¿sí? Esto marca el perfil de los pacientes que son afectados por esta enfermedad. En Argentina al año fallecen alrededor de 32.000 personas por trauma, aproximadamente un cuarto de ellos por colisiones vehiculares, ¿sí? Y bueno, es el responsable de 3 de cada 4 muertes de personas entre 15 y 25 años y de 2 de cada 3 muertes en niños. Esto genera costos muy importantes, no solo por la atención directa, los costos derivados de, qué sé yo, la movilización desde la policía hasta todo el servicio de emergencias y bomberos y la atención y la rehabilitación del enfermo, sino los costos por pérdida de productividad, ya que el 60% de los pacientes que sufren un traumatismo significativo no retorna a su jornada laboral al año. Bien, esto se lleva casi el 27% del gasto público en salud, ¿sí? Un 1,4 del PBI. Yo no soy economista y estos datos quedan así medio sueltos, pero quería señalarles que son números realmente importantes. Tan importantes son que hacen que el trauma tenga que entenderse como un círculo vicioso, donde a mayor nivel de pobreza, mayor incidencia de trauma y mayor mortalidad por trauma y mayor discapacidad grave por trauma, y a eso le sigue mayor nivel de pobreza, ¿sí? Es un poco por eso también que a mí me interesa el tema y que quería proponérselos. Si nosotros vemos en Argentina cómo se distribuyen o con las causas de trauma por grupo etario, vemos que las colisiones vehiculares son primera causa para todas las edades, ¿sí? Así que hay un problema grave en el que todos participamos y sobre el que tenemos que incidir. Y luego vemos que una causa muy frecuente, casi una segunda causa, ¿no es cierto? Sí, son las autolesiones.
sean por las proyecciones al vacío, por las heridas de arma de fuego, por las intoxicaciones y demás. Bien, esto también es una causa muy importante y seguramente casi todos nosotros podremos identificar a alguien relativamente conocido que lo ha sufrido, así como las colisiones vehiculares. Bien, otras causas que son significativas y que tienen digamos, un registro mediático muy importante son las violencias, las asociadas a violencia interpersonal, los heridos por arma de fuego, por arma blanca, por golpe de puño y demás, que tienen un pico de edad en los pacientes, digamos, más jóvenes. Y bueno, luego las caídas aisladas de si fueron ocasionadas intento de autolesión o cómo, sí, también son frecuentes durante toda la vida. Me parecía importante señalar lo de las colisiones vehiculares o el tráfico y relacionarlo al consumo de alcohol, ¿sí? Algo que ustedes vieron en el problema anterior y que por ahí puedan discutir un poco. En cuanto a la mortalidad o las muertes asociadas a trauma, vemos que un 50% de las muertes de pacientes traumatizados ocurren en los primeros minutos, ¿sí? En la primera media hora. Esos son pacientes que tienen lesiones cráneoencefálicas graves o lesiones de grandes vasos, sea intratorácicos o abdominales, ¿sí? En los que la verdad que la acción médica todavía no tiene nada para hacer porque casi que no llega, donde el impacto se puede tener solo con prevención primaria, ¿sí? De ahí la importancia enormísima de la prevención primaria como forma de abordaje en el paciente traumatizado. El resto del 50%, la otra mitad de muertes, digamos, se reparte entre las primeras 4 horas, ¿sí? Y las siguientes después de las 2 semanas, ¿sí? En las primeras 4 horas ocurren un 30% de las muertes, generalmente ocurren debido a sangrado o a daño neurológico. Bien, el daño neurológico, saben, ocasiona pérdida del tono de la lengua y protrusión de la misma hacia atrás, o retropulsión de la misma, digamos, y eso genera obstrucción de la vía aérea y muerte por asfixia. Bien, las muertes, el 20% de las muertes que ocurre después de las 2 semanas, en realidad se debe a complicaciones de los tratamientos o a falta de respuesta a los mismos, como por ejemplo las infecciones intrahospitalarias, los episodios tromboembólicos, como tromboembolismo de pulmón y demás, ¿sí? Se llevarían esas muertes. Ahora vamos a hacer foco entonces en este 30% que nombrábamos, ¿no es cierto? Las muertes en las primeras horas, que son en las que tenemos más posibilidades de incidir. Se dice que si nosotros actuamos bien acá, en las primeras horas, incluso también podemos disminuir este pico de mortalidad, porque hay menos deuda de oxígeno y el cuerpo entonces puede recuperarse más rápido, se supone. ¿Bien? Se dice que de este 30% de muertes, el 50% es debido a problemas neurológicos, ¿sí? Que cursan con trastornos en el sensorio, alteración de la ventilación y también, bueno, eventualmente muerte encefálica. El otro 50% es secundario a sangrados. Hay bibliografía para que haya más de un perfil y más de otro, depende de qué tipo de trauma predomine. Bien. Estas son las lesiones o las situaciones clínicas, vamos a decirlo así, que se asocian a entonces este segundo pico de mortalidad. La obstrucción de la vía aérea que decíamos por los trastornos en el sensorio, el neumotórax sofocante, los neumotórax abiertos, los taponamientos cardíacos y acá las más frecuentes, los sangrados externos, quizás no tan frecuentes, y los sangrados internos, sea a la cavidad pleural como el neumotórax masivo o a la cavidad peritoneal y la pelvis. Bien, vamos a ir viendo cada una de estas, viendo qué se hace, viendo por qué, y luego vamos a hablar un poquito de soporte transfusional. Les decía que cuando un paciente tiene trastornos en el sensorio y tiene pérdida del tono de la lengua se va hacia atrás, haciendo contacto con la pared posterior de la faringe y obstruyendo la ventilación. Esto empeora ante los esfuerzos respiratorios del paciente, que disminuyen la presión en la vía aérea superior, en la tráquea en realidad, ¿sí? Esto hace que la lengua venga más hacia atrás y ocluya un poquito más la ventilación. Bien, por eso la dificultad se nota sobre todo en la inspiración. Uno va a observar el esfuerzo del diafragma, o sea, va a observar que el abdomen se distiende por el descenso del diafragma, pero el tórax, en lugar de elevarse porque entra el aire, se hunde, ¿sí? Porque hay una obstrucción superior. Habitualmente lo que se hace en estos casos es
hiperextender el cuello y elevar el mentón, ¿no es cierto? Así la lengua, de estar casi pegada a la pared posterior de la faringe, se eleva al elevar el mentón y se termina de despejar hiperextendiendo el cuello. Ahora, sabemos que las lesiones de la columna cervical, si bien no son súper frecuentes, ¿sí?, se asocian a mucha morbilidad, o sea, a muchas limitaciones en la vida diaria después. Entonces, cualquier maniobra que pudiera generar empeoramiento de una lesión a nivel de la columna cervical está contraindicada. Bien, por eso es que en trauma nunca se permeabiliza la vía aérea con maniobras que incluyan la hiperextensión del cuello. Las maniobras que se pueden utilizar, y esto es importante para la vida diaria de ustedes, son las maniobras de elevación del mentón con la cabeza fija, él no está haciendo fuerza hacia atrás, la tiene fija, bien, o la tracción mandibular con apertura de la boca, o subluxación mandibular también lo podemos decir, bien. En la primera maniobra, quizás un poco más desprolija, se toma el maxilar inferior entre los dedos pulgar e índice y se lo levanta, bien, generando entonces, trayéndose la base de la lengua y despejando la vía aérea. En la segunda maniobra, con los dedos se sostiene el maxilar de ambos lados y con las eminencias tenares apoyadas sobre los pómulos se subluxa la mandíbula y se abre la boca, bien. Ambas son maniobras muy útiles, pero requieren que el operador se quede en esa posición y no aseguran la ventilación. Para paliar estos problemas existen distintas posibilidades con dispositivos. Uno de los dispositivos probables es una cánula nasofaringea. Bien, es una cánula que se mete por la nariz y que se ubica su punta en la pared posterior de la orofaringe. Esto impide que cuando la lengua va hacia atrás ocluya la orofaringe, ya que ese espacio está ocupado por la cánula, ¿sí? Para que esto se pueda usar, obviamente el paciente tiene que tener ventilación espontánea y tiene que proteger vía aérea en términos de que tengan que poder toser, ¿sí? No sirve poner esto para que se aspire todo el contenido que pueda haber vomitado, ¿sí? Y no tiene que haber lesiones de la base de cráneo, ya que si hay lesiones de la base de cráneo podemos colocar la cánula nasofaringea en la cavidad craneana y no sería la idea. ¿Bien? La forma de manejo definitivo de la vía aérea en trauma es la intubación orotraqueal, es decir, la colocación de un tubo a través de la boca hasta la tráquea. Esto se hace bajo laringoscopía, ¿sí?, desplazando la lengua hacia el costado izquierdo y hacia adelante, que nos permite visualizar la glotis, y metiendo a través de la misma el tubo, que tiene en su punta un balón inflable que no es que sirve para sellar, sino que sirve para separar las secreciones que se puedan producir en la vía aérea superior, quedan aquí arriba, y hacia abajo, hacia la tráquea, queda limpio y no se producen fugas de aire por los costados del tubo. ¿Bien? No es la única forma de obtener una vía aérea definitiva en el paciente traumatizado. Estos son cortes sagitales de la vía aérea superior, donde observamos la laringe con el cartílago tiroides, los aritenoides y el cuneiforme, ¿sí?, el cartílago cricoides, ¿bien?, y la tráquea. Uno puede punzar a través de la membrana cricotiroidea, ¿sí?, y a través de esa aguja con la que punzó meter un alambre, se dice una cuerda de piano, ¿sí?, es parecido a una cuerda de guitarra básicamente, ¿bien? Luego retirar la aguja y usar esa cuerda que uno introdujo como una guía para poder colocar algún otro dispositivo de mayor diámetro, como por ejemplo una cánula, ¿bien? Eso permite acceder a la vía aérea. Esto nos permite entonces ventilar a este paciente o asistir su ventilación o permeabilizar su vía aérea, aunque sea. Esto es una cricotiroidotomía por punción. También se puede hacer una traqueostomía, ¿sí?, por debajo del segundo anillo. Se puede o punzar o directamente hacer en forma quirúrgica. Esta también se puede hacer en forma quirúrgica. Este procedimiento es mucho más dificultoso que este. ¿Por qué? Porque aquí tenemos todos reparos cartilaginosos que son fácilmente identificables y que no se desplazan. La pared, al tener el anillo del cricoides por debajo, es bastante rígida y nosotros incluso podemos hacer presión. En cambio, la tráquea es mucho más flexible y cuando nosotros presionamos puede irse hacia atrás. La pared de atrás también es membranosa y es más débil, ¿sí? Y puede asociarse. Si nosotros nos pasamos podemos generar lesiones esofágicas, y si empujamos pero no logramos penetrar en la vía aérea,
podemos hacer, se dice un sedal, ¿no es cierto? Podemos introducirnos entre el tejido celular subcutáneo y la tráquea y no ingresar la vía aérea y tener una falsa sensación de seguridad. Bien, por eso la vía aérea de elección, si nosotros fallamos en la intubación orotraqueal, es la cricotiroidotomía y no la traqueostomía. Bien, dijimos que entonces con esto podríamos más o menos paliar los problemas de obstrucción de la vía aérea. Lo siguiente que causaba mortalidad eran los neumotórax. Neumotórax es la presencia de aire en la cavidad pleural. Ese aire puede llegar ahí de dos maneras: a través de una lesión de la pleura visceral, ¿sí?, con comunicación del árbol traqueobronquial a la pleura, o a través de una solución de continuidad de la pleura parietal y de la pared torácica con entrada de aire desde el medio externo, desde la atmósfera, hacia la cavidad pleural, ¿sí? En ambos casos lo que ocurre es que la presión en la cavidad pleural se iguala con la presión a nivel atmosférica. Eso impide que este hemitórax se ventile y el pulmón pierde volumen. Bien. Ahora, esto genera solamente un trastorno en la oxigenación por el trastorno en la ventilación de este pulmón. Sin embargo, en los casos en los que el aire puede entrar y un flap de tejido, o sea, un fragmento de tejido, ocluye el orificio por el que el aire entró cuando el aire quiere salir, lo que se va generando es un neumotórax hipertensivo. Es decir, el aire con cada descenso del diafragma y descenso de la presión intrapleural ingresa al espacio interpleural, pero cuando la presión intrapleural aumenta y el aire debería salir por el mismo agujero por el que entró, un flap, un fragmento de tejido, se interpone, genera un mecanismo valvular y el aire queda aquí atrapado, ¿sí? El aumento progresivo de la presión en esta pleura, en este espacio pleural, perdón, genera un gradiente de presión desde este espacio hacia el otro, ¿sí?, empujando el corazón y los grandes vasos. Eso lleva a que tanto la vena cava superior como la vena cava inferior se acoden, se doblen, ¿sí?, y entonces el retorno venoso, al ventrículo derecho disminuya, lo cual se asocia a trastornos hemodinámicos. Asimismo, uno puede notar que la presión en las venas es mayor, porque la presión que están haciendo para tratar de ingresar al corazón es mayor, ¿sí? Entonces lo que nota es distensión yugular. Bien. Entonces, en pacientes que están hipoxémicos, que tienen estabilidad hemodinámica, en los que uno observa la tráquea desplazada hacia el lado contrario, hacia el lado que no entra el aire, ¿sí?, o sea, no hacia el lado del que no entra el aire, sino hacia el otro, y que del lado del que no entrará el aire, el tórax está como más distendido, el diámetro anteroposterior es mayor. Bueno, en esos pacientes uno tiene que asumir la existencia de un neumotórax sofocante o hipertensivo y drenarlo. Drenarlo no es dar una solución en forma definitiva, sino es, aunque sea, volver normotensiva esa cavidad. Y eso se hace con directamente un catéter, un Avocat, que se coloca en la línea hemiclavicular a nivel del segundo espacio intercostal, ¿sí? Se pincha como si fuera un globito y de ahí sale el aire y se normaliza la presión. ¿Se evacúa completamente el neumotórax? No, solamente se evacúa el aire que estaba acumulándose ahí adentro y generando el desplazamiento mediastinal. Bien, el tratamiento definitivo de esto se hace con un avenamiento pleural, que es la colocación de un catéter de mayor diámetro, imagínense aproximadamente 1 centímetro de diámetro, como un dedo índice, por decirlo de una manera, ¿sí?, que se coloca en el espacio pleural. Ese tubo colocado en el espacio pleural se fija a la piel y luego se coloca a drenar bajo agua. Eso permite que cuando la presión intrapleural aumenta, ¿sí?, el aire sea expulsado hacia el drenaje bajo agua y se evacúe en forma de pequeñas burbujas, ¿sí? Y cuando la presión intrapleural disminuye por efecto de la inspiración, por efecto del trabajo diafragmático de los otros músculos, el aire que está atmosférico trata de ingresar, pero no puede, ya que está bloqueado por la presencia de una columna de líquido. Sí vamos a poder levantar un poquito de líquido por el tubo, pero al ser la variación de la presión de tan baja magnitud, eso no alcanza para que la columna de líquido transite todo el tubo hasta la cavidad torácica. Bien. Los neumotórax
estos que estuvimos describiendo son sobre todo los neumotórax cerrados. En los neumotórax abiertos puede ocurrir algo parecido, tanto porque la herida se selle y solo permita la entrada de aire, no permita la salida, ¿sí? Como porque nosotros nos confundamos y sellemos la herida. Las heridas en el tórax, que están comunicadas a la cavidad pleural, no deben sellarse, ¿bien? Ya que esto impediría la salida de aire y no nos queda claro si impide adecuadamente la entrada, y puede transformar un neumotórax abierto que era normotensivo en un neumotórax hipertensivo. Lo que puede hacerse es usar un vendaje que tenga 3 lados sellados nada más, ¿sí? Esto nos traería una ventaja, porque al disminuir la presión intratorácica, el efecto de succión que va a generar el efecto torácico, ¿sí?, va a hacer que el vendaje o el apósito que pongamos selle, ocluya la brecha, ¿bien? Y cuando la presión torácica aumenta y el aire quiere salir, tiene por dónde, ¿bien? Bueno, espero que esto se entienda, si no lo volveremos a ver cuando hagamos el encuentro sincrónico. Dijimos que los neumotórax sofocantes cursaban con distensión yugular, alteración hemodinámica y trastornos en la oxigenación. Bien, existen otras instancias, otras situaciones que también cursan con lo mismo, ¿no es cierto?, con distensión yugular, trastornos hemodinámicos, quizás menos trastornos en la ventilación. Uno de ellos, el taponamiento cardíaco. En el taponamiento cardíaco, una herida produce un sangrado que se ubica en la cavidad pericárdica, bien, en el saco pericárdico. Ese sangrado lo que hace es comprimir todo el corazón, tanto la aurícula derecha y la aurícula izquierda, que tienen una presión más baja, como las cavidades ventriculares. Eso hace que para ingresar la sangre tenga que tener una presión mayor, por eso se nota la distensión yugular, ¿sí? Al estar las cavidades ventriculares comprimidas, la descarga sistólica disminuye y eso se asocia a la hipotensión que se acompaña en esta situación clínica, ¿sí? Al mismo tiempo, los sonidos cardíacos de las cierres valvulares se encuentran disminuidos por la presencia de este líquido que se interpone. Bien, entonces en pacientes con heridas en el área cardíaca, esto se asocia sobre todo a heridas penetrantes, ¿sí?, que se produzcan en ese área. Ante pacientes que tienen ese antecedente, la presencia de yugulares extendidas, inestabilidad hemodinámica y ruidos hipofonéticos, nos debe alertar sobre la posibilidad de que haya un taponamiento cardíaco. Es interesante alguna cosa de la semiología del taponamiento cardíaco. En la presencia de sangre alrededor de las cavidades ventriculares genera efectos diferentes en el corazón derecho e izquierdo, ya que la ventilación, o sea, los distintos momentos del ciclo respiratorio generan efectos diferentes sobre el ventrículo derecho y sobre el ventrículo izquierdo. Una de las situaciones que ocurre en el taponamiento cardíaco es que durante la expiración la tensión arterial aumenta y durante la inspiración disminuye. Y esto se debe a que durante la inspiración la precarga, la presión en la aurícula izquierda, va a disminuir, ¿sí?, ya que al inspirar y distender el tórax, nosotros traccionamos también de los capilares que están en las paredes alveolares, ¿sí?, y eso aumentaría la capacitancia de esos vasos y disminuye la cantidad de sangre que llega a la aurícula izquierda. Al expirar, podríamos pensar como que exprimimos esos vasos y eso aumenta la cantidad de sangre que llega a la aurícula izquierda. Entonces, en estas situaciones, en la inspiración, un ventrículo izquierdo que ya sufría por tener una compresión desde afuera, ¿sí?, por todo este derrame pericárdico, para colmo tiene menos llegada de sangre desde la aurícula izquierda, ¿sí? Entonces genera menos descarga sistólica durante la inspiración con disminución de la TA, ¿sí? Esto se llama pulso paradojal. Cuando nosotros tenemos una situación así, lo que hacemos es tratar de drenar el pericardio. En este esquema se observan 3 abordajes posibles. Un abordaje que entra a la altura del cuarto espacio intercostal en forma paraesternal, ¿sí?, algo que parece, la verdad, que da miedo porque es apuntar directo al corazón,
y que se puede utilizar bajo guía ecográfica. Otro abordaje que es en el quinto espacio, como apuntando hacia la punta, también bajo guía ecográfica, difícil por el bamboleo, digamos, es el sector más móvil del corazón, ¿sí? Y otro abordaje que puede hacerse bajo guía ecográfica, pero que también puede hacerse a ciegas, que es subxifoideo, ¿sí? Entrando entre la apéndice sifoides y las costillas, apuntando hacia la articulación acromioclavicular izquierda. Bien, estos son los tres abordajes posibles. Quizás está bueno para repasar un poco de anato y de las relaciones del corazón con las paredes del tórax. Hasta ahora repasamos todas lesiones torácicas. Fíjense qué graves pueden ser las lesiones torácicas, ¿sí? No hemos nombrado todavía los hemotórax. Hemotórax es que en lugar de acumularse aire en esta cavidad, se acumule sangre, ¿sí? Lo importante acá es considerar de dónde sale esa sangre, ya que la sangre que venga de las arterias, de las arterias intercostales no va a ser tanto volumen, ¿sí? Puede haber múltiples fracturas costales, pero no es esperable que sea un volumen muy alto de sangrado, ¿sí? Y si el sangrado realmente es alto y supera los 2 litros, uno tiene que empezar a pensar que el problema son vasos más grandes, ¿sí? Esos vasos más grandes pueden ser las arterias mamarias internas, o pueden ser los grandes vasos del mediastino, o pueden ser grandes vasos pulmonares, ¿sí? Como ramas principales de las arterias pulmonares. Por lo general, los sangrados torácicos se solucionan nuevamente con el avenamiento pleural que decíamos, ¿no? Ya que ahí se expande el pulmón y comprime los vasos que estaban generando el problema. Y eso hace una suerte de hemostasia ahí local, ¿sí? Sin embargo, cuando las lesiones son de vasos más grandes, como decíamos, de grandes vasos o de arterias principales o de ramas principales de la arteria pulmonar, quizás hagan falta cirugías como por ejemplo la toracotomía. Bien. El resto de los sangrados externos son súper sencillos. Creo que hay una charla previa que yo les voy a dejar subida, que armé este año para el primer año. Son sangrados que pueden ser venosos o arteriales. Los capilares la verdad que no nos resultan trascendentes, ¿sí? En los que la terapéutica tiene que ver con la compresión directa. Bien, y luego una reparación quirúrgica que queda del lado de aquellos que hagan especialidades quirúrgicas. Bien. Ahora, si nosotros hemos repasado, hemos visto a nuestro paciente, hemos logrado permeabilizar la vía aérea, evacuamos las pleuras y logramos que entre bien el aire, ¿sí? Y lo seguimos viendo y seguimos teniendo un paciente sumamente inestable, hipotenso, taquicárdico, hipoxémico, es evidente que pasa algo más, ¿no? Y sobre ese algo más, los que hacemos medicina clínica no tenemos tanto que hacer, ¿sí? Podemos mejorar la cantidad de accesos que el paciente tiene, ¿sí? Colocando catéteres cortos y gruesos, ¿sí? Saben que cuanto más largo es un catéter, más resistencia ofrece al flujo, igual que cuanto más fino es. Entonces, lo mejor es un catéter lo más corto y más grueso que se pueda, ¿sí? Siempre puestos en sectores donde proximal a eso no tengamos una lesión. Bien. La idea es que un paciente traumatizado grave tenga por lo menos 2, probablemente tenga bastante más que eso. Bien. Y nosotros le vamos a devolver líquidos. ¿Qué líquidos? Y principalmente líquidos que tengan sodio, ya que si bien no va a condicionar que el líquido quede en el intravascular, va a impedir que sea líquido que migre fácilmente al intracelular, ¿sí? Entonces modifica la distribución del cristal, del fluido que nosotros le damos, ¿sí? Y lo otro que podemos llegar a usar son hemoderivados, como por ejemplo glóbulos rojos, o como por ejemplo plasma, fresco congelado, crioprecipitados y demás. Bien. No vamos a hablar de qué volúmenes, ¿sí? Me interesa esto, que sepan que los cristaloides que sirven para reanimar son la solución fisiológica, que es cloruro de sodio al 0,9%, es decir, 0,9 gramos de cloruro de sodio cada 100 mililitros de fluido, ¿sí? Y el lactato de Ringer, o Ringer-lactato, que es una solución que tiene otras composiciones, tiene lactato de sodio, tiene potasio, tiene cloro, ¿sí? Que
que también nos sirve. Este por ahí es un poquito más lindo. Este produce acidosis hiperclorémica porque trae mucho cloro. Este trae bastante menos cloro, entonces produce menos acidosis hiperclorémica. Hay algunas discusiones sobre que este es levemente hipotónico respecto al plasma. Bien. Bueno, hemoderivados y hemocomponentes. Los nombraba recién, ahora viene una diapo en la que están digamos, separados cada uno. Son los únicos que tienen los glóbulos rojos, en realidad los concentrados glóbulos rojos son los únicos que tienen la posibilidad de reponer la capacidad de transporte de oxígeno, ¿sí? Pueden servir como terapéutica para la coagulopatía. En el plasma tenemos muchos factores de la coagulación y ellos digamos, son necesarios para que haya hemostasia. Las plaquetas también pueden transfundirse y también obviamente son necesarias para la hemostasia, pero tienen un problema y es que tienen algunos efectos adversos relacionados. Siempre fueron como de preocupación la transmisión de enfermedades, ¿sí? Imagínense con la HIV, la hepatitis B, la hepatitis C, los priones, siempre fueron un tema, ¿bien? Pero también hay otras situaciones, como la fiebre, que es un efecto adverso súper común, y las reacciones de hipersensibilidad, ¿sí? Y el TRALI. El TRALI es un daño pulmonar asociado a transfusión, ¿sí? Que se da sobre todo con las plaquetas. Entonces, pues vamos a ver, ¿cuáles son? Básicamente tenemos 4 hemocomponentes que vamos a transfundir, que son los concentrados de glóbulos rojos, el plasma fresco y congelado, los crioprecipitados y el concentrado plaquetario. Bien, los glóbulos rojos, cada unidad de glóbulos rojos, que es cada bolsita de estas, ¿sí? Trae 300 mililitros de una solución que contiene plasma y anticoagulantes, por lo general citrato, ¿sí? Y nutrientes, y los glóbulos rojos, conllevan un hematocrito de 65, 70, 85, depende de cómo esté preparada. Bien, se supone que cada unidad de glóbulos rojos aumenta aproximadamente 3 puntos el hematocrito y 1 gramo litro la hemoglobina. Bien, tiene que compatibilizarse. Saben esto de los grupos sanguíneos que seguramente han visto bien en genética. Bueno, tienen que ser o compatibles o seronegativas, ¿sí? Y hay que recordar que cuando nosotros apuntamos concentrados de glóbulos rojos, los glóbulos rojos que vienen con citrato, el citrato quela calcio, o sea, se une al calcio, disminuye la calcemia, y el calcio es sumamente importante en la coagulación. Bien, así que si el paciente está sangrando y nosotros estamos transfundiéndolo, habría que reponerle calcio. El otro hemodiderivado que es de uso muy frecuente es el plasma fresco y congelado. Básicamente es el plasma sin los glóbulos rojos, sin los glucositos y sin las plaquetas, ¿sí? Sin los elementos formes. Tiene todos los factores y todas las proteínas que había en ese plasma, de ese donante, ¿sí? O de esos donantes que lo generaron. Tiene incluso, al congelarse rápidamente, tiene incluso los factores 5 y 8, que son muy lábiles y que no se encuentran en el plasma si no se congela. Bien. Tiene también fibrinógeno, pero en concentraciones menores a lo que tienen el otro hemodiderivado que vamos a ver, que son los crioprecipitados. Los crioprecipitados son de las unidades de plasma fresco y congelado vienen alrededor de los 100-150 mililitros, ¿sí? Y se supone que tenemos que darles 10 a 15 mililitros cada 10 kilos al paciente. Bien, el problema con el plasma es que, como todo fluido, el volumen aquí sería mayor, puede producir sobrecarga de volumen y bueno, también complicaciones digamos de anafilaxia o de hipersensibilidad, ¿sí? O de alergia, como cualquier digamos, exposición a proteínas halógenas. Los crioprecipitados son otra forma de procesar el plasma, en los que se obtiene una mayor concentración de fibrinógeno. Esto es lo más importante que aportan. Bien, se supone que se aporta aproximadamente una unidad cada 10 kilos de peso. Bien, bolsitas de 50 mililitros. Bien. Y los concentrados de plaquetas, van a encontrar plaquetas preparadas por aféresis, que es ya un donante único, se van recuperando plaquetas hasta obtener un pool que sirve para usar en una sola transfusión o en un solo paciente. Bien, o como unidades de plaquetas que se obtuvieron de un paciente que donó sangre entera. Si el paciente dona sangre entera, un porcentaje de esa sangre, o sea, los glóbulos rojos se separan como concentrados de glóbulos rojos, se sacan los leucocitos y se guarda el plasma y se congela y las plaquetas se separan también y se obtiene una unidad de plaquetas, ¿sí?
En ese caso, cada uno debe utilizarse un volumen mayor de plaquetas obtenidas por ese método. Bien, los concentrados plaquetarios son los que más se asocian a trastornos pulmonares después. Yo quiero presentarles esto y no quiero ir mucho en profundidad, ¿sí? Pero me parecía que si estábamos hablando de estas cosas y seguramente estén hablando de coagulación y de cómo se puede hacer terapéutica sobre eso, estaba bien que conocieran. Voy a dejar disponible en la página de Emergento tanto una pequeña gaceta de información epidemiológica respecto de enfermedad trauma, como una guía de uso de hemoderivados que es mexicana, de la que no va a haber evaluación, pero que les puede servir para consulta. ¿Ok? ¿A quiénes transfundiríamos? ¿No es cierto? Esa parece ser una pregunta apropiada. Uno cuando se enfrenta a un paciente traumatizado, básicamente trata de solucionar estas lesiones que habíamos nombrado, ¿no es cierto? Los problemas con la vía aérea, los problemas con el espacio pleural, que si hay sangre, que si hay neumotórax, si hay un neumotórax abierto. Evalúa el pericardio para ver que no haya taponamiento cardíaco y luego se enfrenta a la situación de inestabilidad hemodinámica y tiene que empezar a reanimar y pasar líquidos y pasar glóbulos rojos. Y pasar líquidos y tiene que decir a quién le va a pasar glóbulos rojos, a quién le va a pasar algunas otras cosas para la hemostasia y cómo va a ser para averiguar dónde sangra. Esos serían los desafíos de este momento, ¿no es cierto? Bueno, básicamente, ¿quiénes van a necesitar glóbulos rojos? Es medio anticipable por el volumen de sangrado, ¿sí? Y nosotros podemos saber cuánto sangró una persona solo por la repercusión fisiológica que esto tiene, ¿sí? Podemos estimarlo, no saberlo en forma definida. Pero sabemos que aquellos pacientes que sangraron, que están, hipotensos o que tienen más de 120 por minuto de frecuencia cardíaca, salvo que sea atribuible a otras causas la hipotensión, ¿sí? Probablemente hayan sangrado más de 1500 mililitros o un 30% de la volemia, ¿sí? Esto es un montón. Estos pacientes probablemente necesitan que se transfunden, ¿sí? Y si no llegaron así, pero yo le voy dando líquido y no responden, y responden un poquito y se vuelven a caer, o no responden para nada, ¿sí? Esos también, ¿sí? Seguramente necesiten transfundirse. Esta primera tabla es la tabla de clasificación de sangrado de la TLS. La TLS es un curso, enlatado, se le dice, como armado por la Asociación de Cirujanos de Estados Unidos, preparado para que una sola persona guíe la reanimación de un paciente traumatizado, ¿sí? Y básicamente, bueno, a través del análisis de múltiples variables, encontraron que estas eran las que más se relacionaban a distintas clases de sangrados. Yo les muestro los datos que para mí son más importantes, que es básicamente esto, ¿no es cierto? Si está hipotenso el paciente o si tiene más de 120 de frecuencia cardíaca, uno debería considerar la necesidad de transfusión en ese paciente, ¿sí? Generalmente son pacientes que tienen, aunque sea que estén pasando de la ansiedad a la confusión, esto es bastante notorio, pero bueno, hay que ver pacientes para poder hacerse el ojo con eso. Bien, esta otra tabla también acompaña la tabla de clasificación del sangrado. Es una tabla que nos permite evaluar la respuesta, o sea, la tasa de sangrado de acuerdo a la respuesta a la expansión inicial. Bien, listo con quienes deberíamos transfundir o quienes probablemente necesiten transfusión. El tema es saber a dónde están sangrando. Y ahí nos quedan estas dos herramientas, a la izquierda un tomógrafo, a la derecha un ecógrafo, ¿sí? El tomógrafo tiene el problema de que requiere que nosotros llevemos el paciente hasta ahí. Y si el paciente está definidamente inestable, entonces se transforma en un lugar riesgoso, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no voy a estar presente durante el momento que el paciente se esté tomografiando y porque tanto el traslado como la estadía allí pueden insumir tiempo y requieren movilizar al paciente y eso puede inestabilizarlo aún más. ¿Bien? Se usa un montón la tomografía en trauma, incluso en pacientes que están relativamente estables, y en esos pacientes también ha demostrado disminuir la mortalidad, ya que permite identificar lesiones que no se hubieran identificado de otra forma y tratarlas en forma más temprana. Pero tiene que hacerse con periodos de estudio muy cortos, ¿sí? O sea, abreviando los protocolos y con traslados seguros.
si nosotros no los podemos mover, porque no podemos hacer un traslado seguro, porque el tomógrafo está lejos o porque el paciente realmente no está en condiciones de llegar, el ecógrafo es una gran herramienta, que no nos va a permitir decir que no tiene nada, pero nos puede decir un poco dónde está el sangrado, si el sangrado está en las pleuras, si el sangrado está en la cavidad peritoneal, ¿sí? Básicamente es ahí a donde lo vamos a buscar, nos permite evaluar bien el pericardio. Es una herramienta que actualmente deberíamos empezar a formarnos en el uso del ecógrafo, incluso durante la facultad. Es casi parte de la semiología, si los digo yo que realmente recién estoy empezando a hacerlo. Una vez que uno identificó el lugar donde está el sangrado, básicamente los que lo solucionan son aquellos médicos que hacen tratamientos más invasivos. Sean los hemodinamistas, que pueden embolizar vasos arteriales que estén sangrando, solo arteriales, no venosos, ¿sí? Y por lo tanto tienen utilidad en algún tipo de lesión, particularmente en las lesiones de la pelvis y las lesiones del hígado suelen ser de utilidad, o los cirujanos, ¿sí? sea de la especialidad que sea, ortopedistas o cirujanos generales. Bien, lo importante de todo esto es que nosotros tenemos que tratar de generar el menor déficit de oxígeno posible para no solo salvar la vida en ese momento, sino no aumentarle la mortalidad en forma diferida, ¿sí? Tratar de bajar ese segundo pico de mortalidad del que hablábamos, ¿no es cierto? Esto que les decía acá, que tratarlos bien en las primeras horas disminuye la mortalidad tardía también. ¿Bien? Eso implica que nos está corriendo el tiempo todo el tiempo. Esto tiene que hacerse lo más rápido posible. Estamos hablando de pacientes que desde que ingresan hasta que llegan a quirófano con todo estudiado, con los estudios armados, con los glóbulos rojos colgados, el protocolo de transfusión masiva activada y demás, pasan aproximadamente 30 minutos, ¿sí? Para intubarlos, para hacer todo. No deberíamos estar pasándonos de los 45 minutos una hora. Así que realmente son tiempos muy cortos. Y cuando uno tiene poco tiempo, es muy importante que se organice bien. Por eso es que siempre que vean hablar de trauma, van a oír hablar del ABCDE, ¿bien? Donde lo primero que se evalúa y se resuelve es la vía aérea. Lo segundo que se evalúa y se resuelve es el tórax, ¿sí? Y la ventilación. Es decir, neumotórax abierto, neumotórax a tensión, neumotórax pasivo, esto, ¿sí? Lo tercero, lo hemodinámico. La cantidad de accesos, la pérdida de sangre externa, los sangrados, la identificación de los sangrados internos, ¿sí? Lo cuarto, lo neurológico, ni siquiera, es bien, una vez que ya está solucionado completamente el sangrado, recién ahí hablamos de lo neurológico, ¿sí? Y la E tiene que ver con exposición con control de la hipotermia, es decir, una vez que todo eso está bien armado, revisamos a ver si hay lesiones que no vayan a ser mortales o gravemente secuelantes. ¿Y esto cómo se hace? Y en forma espiralada, se hace todo el tiempo, ¿sí? Una primera vuelta donde probablemente permeabilicemos la vía aérea, veamos si entra el aire de los dos lados, si no entra el aire de un lado, pongamos un tubo de venamiento pleural, sigamos, pongamos un par de accesos, saquemos sangre, apoyemos el ecógrafo para ver si hay líquido en la cavidad peritoneal o en las pleuras o en el pericardio, ¿sí? Impidamos los laboratorios y evaluemos después las pupilas y la respuesta motora y por ahí empecemos a sacar la ropa. Y ahí vamos a estar volviendo a rever cómo está lo de la vía aérea, si funciona bien el tubo, si no se desplazó, si está bien, ¿sí? Y esto ocurre así todo el tiempo hasta que el paciente tiene todos sus problemas solucionados. Si abordan lo que es el ATLS, van a ver que está como la evaluación primaria, secundaria y terciaria, y que se es muy específico en algo, que es que no se pueden hacer cosas relacionadas a la ventilación si no es solucionado la permeabilidad de la vía aérea, y lo mismo con la C, ¿sí? Esto es así cuando el operador es uno solo, ¿sí? Cuando el operador que puede dirigir y hacer es uno solo. Primero o solucionas definitivamente tu A o estás en el horno con el seguir haciendo el resto de las cosas, ¿bien? Pero cuando uno trabaja en equipo, y esto es indispensable en trauma, una persona puede estar a cargo de la A, otra persona puede estar a cargo de la evaluación del tórax, otra persona va a estar a cargo de los accesos y el soporte y la evaluación de los sangrados, ¿sí? Y una persona puede coordinar esto. Entonces se arman lo que se llaman equipos de trauma, ¿bien?
es algo que a mí me gusta, que es medio, digamos, difícil de coordinar y de que funcionen en forma organizada. Y estamos hablando también, y esto lo quiero decir, de una minoría de los pacientes traumatizados. La mayoría de los traumas, nosotros en el hospital tenemos un 10% de politraumatizados graves del total de los politraumatizados, ¿sí? Eh, pero bueno, en esos pacientes es muy importante poder actuar de esta manera, en forma organizada y rápida, para poder mejorarles la evolución. Bueno, espero que les haya sido útil, que no les haya mareado mucho, y quedo disponible para consultas. Saben, me pueden escribir aquí por el campus, por los foros o a mi mail. Hasta luego, gracias.